Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional y muchas gracias por venir esta tarde a hablar de prehistoria a través de un libro que esperamos que tenga mucho éxito y que nos van a presentar a las colegas y la autora. Simplemente voy a ceder la palabra directamente a la persona que funcionará como moderadora de esta pequeña charla y les dejo con ella. Paloma. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Paloma González Marcén, soy profesora de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona y tengo el placer y el privilegio de estar hoy aquí con amigas y compañeras en un acto que creo que a todas nos alegra y nos emociona, que es este libro que acaba de publicar Marga Sánchez Romero, ¿no? Antes de empezar, dejadme que os presente a las mujeres que están en esta mesa. A ver, que no me equivoque. La primera, en el extremo opuesto a mí, está Begoña Soler. Begoña es conservadora del Museo de Prehistoria de Valencia, es doctora en prehistoria también. Después tenemos a Ruth Maicas, que me ha dado la palabra. Como sabéis, también ella es doctora en prehistoria y es conservadora de la sección de prehistoria de aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Después está Carmen Rizquez, que es catedrática de prehistoria de la Universidad de Jaén y directora del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica. Y a mi derecha está la protagonista de esta tarde, con su libro delante, que es Marga Sánchez Romero. Marga, para quien no la conozca, es catedrática de Prehistoria de la Universidad de Granada, actualmente también es vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad. Ha tenido muchísimos cargos de responsabilidad, tiene un extensísimo currículum científico, pero como le decía yo ahora mismo, yo creo que ahora está aquí por tres motivos, no por ninguno de estos cargos ni distinciones, sino en la medida en que ella es una arqueóloga, ella es una divulgadora y ella es feminista. Entonces, para empezar, te quería preguntar, Marga, si crees que esa es una buena definición tuya. Esta es. Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, claro. Sí, no me gustan mucho las etiquetas, pero desde luego la de feminista me la puedes poner cuando quieras porque lo llevo a gala. No siempre lo he llevado a gala, tengo que decirlo. Algunas veces me ha dado un poquito de miedo, sobre todo al principio. Pero ahora, me reconozco como feminista y quizás sea la única etiqueta que sea capaz de ponerme. Luego ya las otras, pues de divulgadora, hasta hace muy poco, fíjate, he tenido mucho síndrome de la impostora, esto que llaman síndrome de la impostora, pues lo he tenido hasta hace relativamente muy poco tiempo. Creo que este libro también me ha dado la seguridad para decir, bueno, pues sí, soy divulgadora. Pero ha sido a través del libro. Sí, de hecho, un poco, esto también es lo que te quería preguntar. Con este libro haces como un paso más adelante, ¿no? en este tipo de actividades, ¿no? que te hemos visto en estos últimos, hace ya muchos años, ¿no? Pero con mucha intensidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué has escrito este libro? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Y cómo también te has sentido haciendo un libro tan diferente, ¿no? del modelo académico al que estás más acostumbrada? Pues estas son oportunidades que te surgen en la vida. Es verdad que yo, desde el principio lo sabemos todas las que estamos en la mesa, ¿no? Cuando tú estás llevando una línea de investigación que tiene que ver con las mujeres, la prehistoria, lo que quieres es que tenga trascendencia social, y la trascendencia social solo te la da el que la gente se entere de lo que estás haciendo, si no, no tiene ningún sentido. Nosotras no hacemos una arqueología, una prehistoria feminista o desde el feminismo porque no solo lo hacemos por una inquietud científica, sino que es que queremos transformar la sociedad y la sociedad solo la puede transformar si cuentan lo que hace. Así que yo siempre lo he tenido eso como muy metido. Es verdad que me han ido surgiendo oportunidades en la divulgación y la he ido cogiendo, ¿no? Y este libro era un libro que yo quería escribir hace mucho tiempo, pero también te digo que creo que no lo hubiera podido escribir hasta este momento, porque ahora tengo el conocimiento, tengo la trayectoria, tengo la seguridad y tengo el desahogamiento que tengo, que es que, tengo un desparpajo que me da igual, ¿sabes? O sea, que ahora puedo escribir el libro, cosa que no siempre, sabes que estos son momentos, ¿no?, para escribir determinadas cosas. Y entonces, evidentemente, yo quería escribir este libro. Cuando Martina, mi editora, me llamó porque, bueno, creemos que puedes tener hueco aquí, creemos que puedes sacar el libro adelante,
la verdad es que entré como un poco en pánico, tengo que decir, porque una cosa es que tú cuentes las cosas de viva voz, ¿vale? Y en una charla o utilizar algún chascarrillo para... Y otra cosa cuando te sientas con el folio en blanco y tienes que expresar cosas que tú solo lo has hecho desde lo académico. Yo he escrito muchos libros, pero no son libros de este tipo, el libro académico. De hecho, tengo que confesar que el primer capítulo que le mandé a Martina me dijo, ¡ay, por Dios! Yo creo que ella se asustó más que yo. Dijo, ¿dónde me he metido yo? ¿Dónde me he metido yo con esta señora? Y dijo, no, lo que tú haces, lo que yo te he escuchado en los vídeos, eso es lo que tienes que contar. Y ahí fue cuando ya vimos el cambio y ya a partir de ese momento, ¿verdad? Todo muy bien. Pero es verdad que te cuesta dar el paso. Yo tenía muy claro, y ojo, y voy a empezar diciéndolo desde el principio, esto es un trabajo que, bueno, pues que me he sentado a escribirlo, pero un trabajo colectivo, de muchas de las que están aquí, de muchas de las que están ahí, de muchas de las que están en su casa. O sea, es una generación de conocimiento durante los últimos 30 años, que es lo que ha permitido que este libro sea el que es hoy, ¿no? Pero yo sentía, es verdad, de hace tiempo la necesidad de que esto llegara de una manera fácil y divertida y entretenida y que incluso llegara a emocionar a la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo esta historia de estas mujeres son las nuestras. Gracias. Yo abriría ahora un poco, ¿no? Es una tanda, ¿no? de comentarios, ya haremos más tandas de otros temas, ¿no? Pero en esta primera ronda, ¿no? de preguntas que os quería hacer a las compañeras que estáis aquí en la mesa, ¿vosotras cómo habéis recibido este libro? ¿Os ha parecido que destacaríais, que os ha sorprendido? ¿Pensáis que tiene encaje, ¿no? en el modelo de publicaciones que tenemos en este país en relación pues, a la divulgación o al mundo académico? ¿Qué impacto pensáis que...? Por eso muchas preguntas, ¿no? Un poco cada una que responda lo que le haya llamado más la atención o lo que crea más relevante en relación a estos temas. Bueno, yo creo que es un libro que era muy necesario, ¿no? Es un libro que realmente era necesario porque no teníamos ningún libro de divulgación sobre prehistorias de mujeres de estas características, ¿no? Porque, bueno, divulgar todos esos estudios científicos sobre mujeres, y Marga lo estaba comentando hace un momento, es realmente la forma de extenderlo a la sociedad, ¿no? De extender todo ese conocimiento y realmente de normalizarlo, ¿no? Porque no está normalizado, la gente no sabe, la mayor parte de la sociedad, aunque nosotras pensamos que son conocimientos que se tienen, no se tienen. Y yo creo que va a sorprender, a mucha gente, ¿no? Porque, bueno, Marga, yo creo que ella da voz en el libro a quienes no han tenido esa voz, ¿no? Y he cogido una frase porque a mí me llamó la atención, ¿no? Del libro. Ella dice: gritos silenciosos para reivindicar su presencia, ¿no? A mí me encantó cuando lo estaba leyendo, ¿no? Ella lo dice en su libro y además, bueno, yo creo que da cuenta de muchas investigaciones que también van a sorprender a mucha gente, que todo eso está ahí, son investigaciones sustentadas con base científica, pero también habla de muchas investigadoras que han hecho todas esas investigaciones, ¿no? Para que las mujeres de hoy, también yo pienso en las mujeres del mañana, ¿no? Pues tengamos esas genealogías en las que anclarnos, porque nos han faltado esas genealogías. Y bueno, hemos estado huérfanas de ellas, ¿no? Y hemos estado huérfanas pues hasta que desde el feminismo, desde la historia de las mujeres se han empezado a recuperarlas, ¿no? Y yo creo que, bueno, que este libro va a suponer un gran espaldarazo para todo lo que son los estudios de las mujeres, ¿no? Y los estudios feministas de la arqueología de las mujeres, ¿no? Porque, bueno, yo lo decía y lo comentábamos también antes. Yo creo que la mayor parte de la gente que lea, que no esté vinculada a los estudios, y antes lo comentábamos, ¿no? Que la mayor parte de gente que lea este libro va a decir, pero bueno, yo ¿dónde estaba que no me he enterado de esto? O es que no me lo han contado nunca, ¿no? Y entonces muchas veces nosotras mismas a veces decimos, bueno, ¿tú cuándo te caíste del caballo, no? Es decir, ¿tú cuándo te diste cuenta de que hay algo más que está ahí y no...
bueno, pues yo creo que mucha gente se va a caer del caballo con la lectura del libro de Marga, ¿no? Porque Marga va a abrir abierto ya, ha abierto muchas puertas y muchas ventanas para que la gente pueda transitar también y tener, bueno, acercarse a todo ese conocimiento que está ahí, pero que no nos lo habían contado. Y bueno, yo creo que lo hablaremos. No nos lo habían contado como Marga nos lo ha contado. Bueno, pues ahondando en lo mismo, a mí lo que más me interesa es que sea un libro de divulgación. Me parece que, como decía Carmen, es muy necesario que la divulgación llegue al gran público, que no conoce esas historias apasionantes que contamos a través de la arqueología. Y me llama mucho también la atención un poco el planteamiento que muchas veces cuando uno piensa en la historia escrita, pues parece que todo el mundo espera encontrar un protagonista con un nombre y un apellido, con una historia que contar, mientras que en la arqueología es como una masa de gente que parece que no responde a ningún personaje concreto. Y Marga nos va a hablar, y esta tarde hablaremos un poquito, de distintos personajes que, aunque no sepamos qué nombre tienen su propia historia. Y a través de su historia personal podemos conocerles un poco, pero es que también a través de su historia podemos aprender muchísimas cosas de nuestro pasado conjunto. Y eso creo que es uno de los mejores valores. Pero es que además es un libro muy ameno, muy fácil de leer. Primero el formato, es comodísimo, y la letra es grande, lo cual es muy de agradecer a ciertas edades. Pero es ameno, a veces es muy divertido y a veces te hace reflexionar porque parte de datos que todo el mundo conoce, de cómo es nuestra sociedad actual, de cómo pensamos, de qué tabúes o de qué aspectos no nos gusta hablar. Y a partir de todos esos datos que todos conocemos en el presente, nos acercamos al pasado y vemos que no somos tan diferentes. Bueno, yo cuando leí el libro de Marga fui tomando notas y pensé, este libro sirve para desmontar el patriarcado, para desmontar la supremacía masculina, para desmontar los estereotipos sobre las mujeres, para desmontar los sesgos. Y es un libro para reflexionar. Es un libro para reflexionar qué nos han enseñado, cómo nos han enseñado y cómo hemos asumido durante generaciones sin chistar lo que nos contaban. ¿Y por qué se sigue haciendo? También me planteo esa cuestión. No solamente qué nos han enseñado, cómo nos lo han enseñado, sino por qué se sigue haciendo. Es un libro que sirve para reflexionar sobre todo sobre las desigualdades, las de ayer, las que nos explica el libro, pero también las de hoy. Y sobre el feminismo, evidentemente. Y sobre la arqueología feminista. Y es un libro para vindicar, en el sentido que lo decía Celia Morós, y para reivindicar a las mujeres, a su explotación, a las labores cotidianas, a las nadie de la prehistoria, a las que construyen cada día las trabajadoras que no fueron nunca reconocidas, a esas madres de la prehistoria que luego veremos algunas. Porque Marga escribe como habla. Si la habéis escuchado, quienes hemos tenido la suerte de escucharla, reconocemos su voz y su énfasis en cada una de las frases. En la introducción ella decía, o en el final, que tenía miedo de que no es lo mismo hablar que escribir. Yo creo que el libro muestra claramente que ha sido capaz de transmitir esa pasión y esa manera de comunicar también por escrito. Y en la era de la información, este pequeño de formato libro de divulgación científica, si algo tiene, son datos. Que si cazaban, datos. De las tribus que todavía lo hacen, de cómo, de qué manera, que si pintan, ahí las tenéis, que si hay guerra, las armas, ¿qué queréis? De la lítica, de la metalurgia, nos lleva de la mano de la etnografía para entender, sin copiar, nos ayuda a construir conocimiento, a aprender. Yo he aprendido, creo que cada vez que leemos un libro aprendemos algo. Este libro nos habla del pasado, pero con referencias constantes al presente en general, y al de la autora en particular. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de cómo explica su experiencia con las cuestiones relacionadas con la maternidad, con la lactancia o con la comida, y sus rituales, los suyos, con ese ejemplo tan maravilloso de ella y su hermano comiéndose las lentejas encima de la lavadora. Nos lleva de la mano, nos incita en cada capítulo a seguir leyendo, a seguir aprendiendo. Y este libro yo creo que reivindica una cosa tan importante y tan despreciada como es que las mujeres del pasado tuvieron capacidades tecnológicas, pudieron crear, pudieron inventar, mejorar los sistemas técnicos, etcétera, etcétera, etcétera.
El otro día, en una visita a un museo, a un laboratorio tecnológico, me entretuve en mirar los nombres que había en la puerta de cada uno de los despachos. El 95% eran nombres masculinos y eso nos ha llevado a que tengamos que hacer campañas para que las niñas quieran ser tecnólogas, quieran ser físicas, quieran ser matemáticas, cuando desde la prehistoria las mujeres han manejado la tecnología. Al principio del libro nos cuenta cómo un día se hizo la gran pregunta, cómo un día se cayó del caballo, como decía Carmen. ¿Y las mujeres? Yo creo que eso nos ha pasado a todas. A mí también me pasó gracias a una compañera que me hizo una pregunta cuando yo estudiaba hogares y me dijo: los hogares de la prehistoria, qué interesante. ¿Y dónde ves tú a las mujeres en los hogares? Y dije: habrá que pensar en ello. Bueno, para terminar, este libro es un ejemplo de cómo contar de una manera clara, sencilla, rigurosa, aquello que la investigación, reflejada en las revistas de impacto, esas que dan los puntos, explica. Marga sigue explicando y sigue sacando a la luz a las mujeres del pasado, que hace mucha falta, y a lo mejor pues, habrá que pensar en más libros de divulgación para compartir todas esas ciencias que se hacen en los laboratorios, en los despachos de las universidades. Yo querría hacer algunas apostillas, ¿no? Porque en lo que se ha comentado y sobre todo, yo lo que querría decir, yo ya sé, entiendo en el sentido que se dice, ¿no? Y yo también lo comparto, cuando se habla de un libro de divulgación. Pero yo creo que esto no es un libro de divulgación, es un libro de investigación explicado de una forma comprensible más allá pues, de los que formamos parte de la academia. Y no creo que en ese sentido, no por desvalorar el término de divulgación. Yo si de mí dependiera, todos los alumnos y alumnas de arqueología, por lo menos de los grados de arqueología, lo tendrían que tener como libro en primer curso, porque además de todas estas explicaciones que se han ido desgranando aquí un poco, también tiene después una biografía fantástica para que alumnos y alumnas puedan entrar en un tema, puedan sentir interés, que muchas veces los que están aquí y son profesores o profesoras de universidad, saben lo difícil que es muchas veces enganchar a nuestros alumnos a partir pues, de la bibliografía que les solemos dar porque es la que tenemos, ¿no? Entonces, yo querría, por una parte, reivindicar la divulgación, por supuesto, pero no pensar que la divulgación es diferente que un libro que sea de utilidad más allá de los no expertos, ¿no? Yo pienso que es un libro formativo en un sentido de personas que no tienen conocimiento de este tema porque son ajenos al tema de la arqueología o de la prehistoria y que descubran en este libro pues algo que realmente les resulta sorprendente, pero yo creo que es un libro formativo también para las personas que se están precisamente formando, ¿no? En este campo de investigación. Entonces, creo que también tendríamos que empezar a tender a no ser muy tajantes, ¿no? A hacer esta frontera, ¿no? Entre la divulgación y el libro de investigación, el libro académico, pues sea un poco borroso, ¿no? No hace falta que sea tan estricto. Lógicamente hay cosas que se tienen que describir de una manera determinada en unos círculos muy concretos, ¿no? Pero cuando se trata de hacer síntesis, cuando se trata de hacer, de proponer, ¿no? Explicaciones, proponer interpretaciones, proponer metodologías, yo pienso que estos formatos son los que tendríamos que tender a utilizar. Y yo quería preguntarte, ¿tienes un poco de miedo de las críticas académicas a que tú hagas un libro como este que no es estrictamente académico? Ninguna, porque es cierto que el libro cuenta, como yo creo que y lo que intento demostrar es que la prehistoria es importante para la sociedad actual y que los estudios del pasado tienen relevancia actual y que nos enseñan cosas, más que nada porque además estamos viendo formas distintas, elecciones distintas, estrategias distintas, y eso siempre es enriquecedor para las sociedades, que no hay un camino nada más, ¿no? Que hay muchos caminos y que las sociedades a lo largo de la historia han recorrido caminos distintos y sobre todo demostrar que la desigualdad tenía otras posibilidades. O sea, se eligió por la facilidad, porque a uno les convenía, pero no era la única posibilidad de avanzar de las sociedades. La desigualdad no tiene por qué ser la única forma, ¿no? Entonces, yo siempre, y además una cosa que reitero mucho, y es, si a las mujeres no hace falta el ADN, aquí tienes ADN. Y eso es lo que repito mucho. Cuando hablamos de hombres en la prehistoria, los puedes poner haciendo lo que quieras. Que nadie va a preguntar, ¿cómo sabes que era un hombre? Nadie lo va a preguntar. A la mujer
si la sacas de la esfera de lo doméstico, en cualquier otro espacio que la pongas, siempre te van a preguntar, ¿y tú cómo lo sabes? Pues aquí tenés el dato. Si tú necesitas el dato, si tenemos, los datos están, no hay ningún problema. O sea, el libro está lleno de datos, es verdad que traducido, pero el libro está lleno de datos. Yo no digo nada que no esté publicado, republicado, en revistas de impacto, en revistas científicas de primer nivel. Yo no invento nada. O sea, todo está ahí. Otra cosa es que yo, es verdad que tengo una intención completa y además que es una intención clara de vamos a situar a la mujer en la prehistoria, porque mientras mejor conozcamos a las mujeres de la prehistoria, mejor prehistoria vamos a hacer. Es que ¿cómo pensamos que podemos hablar de una sociedad del pasado quitando a la mitad de la población? ¿En qué ciencia se quita a la mitad de la gente, del objeto de estudio del medio? Entonces, no es que solo estemos reivindicando y situando a las mujeres en la historia, que tela marinera lo que acabo de decir, que tengamos que poner a las mujeres en la historia. Es que además hacemos mejor historia cuando estamos estudiando a toda la población. Entonces, miedo ninguno, porque además muchas de las investigaciones que están aquí son precisamente de mujeres que están en PathWomen y fuera de PathWomen y que están aportando cosas, y entonces estoy absolutamente tranquila en que los datos científicos son los datos científicos. Y si queréis ADN, ahí hay ADN. Bueno, completamente de acuerdo, ¿eh? A mí no me tienes que convencer, ¿vale? Ahora, al hilo, ¿no?, de esto que estamos hablando hoy del libro de Marga, del libro por historias de mujeres, queríamos aprovechar también un poco para también hacer un pequeño reto o digamos, o compartir, más que un reto, que no sería el término adecuado, pero sí compartir con ella, igual que ella ha planteado, ¿no?, estas prehistorias de mujeres como una forma, ¿no?, de explicar, ¿no?, esa presencia femenina, ¿no?, en la prehistoria y su agencia. Pues queríamos también un poco proponer, ¿no?, unas cuantas historias complementarias, ¿no?, algunas de ellas a las que tú desarrollas, ¿no?, o mencionas, ¿no?, en tu libro, para después hablarlo en común y hablarlo, pues, comentarlas en común con todos vosotros que habéis venido hoy aquí. Y si te parece, cada una nos hemos preparado unas historias, ¿vale?, prehistóricas de mujeres para explicarlas. Muy brevemente, ¿eh? Voy a empezar yo, ¿qué os parece? Me parece también, porque soy yo la que estoy. Bueno, yo quería empezar con un ejemplo que Marga ya menciona en su libro, ¿no?, que es la llamada chica de Egbert, y lo menciona este ejemplo para ilustrar uno de sus apartados, en que trata sobre todo del tema de la movilidad. Ella menciona también en un momento de su texto más adelante, y es cierto, ¿no?, que hemos hablado muchas veces del tema de la movilidad, porque a mí es un tema que especialmente me interesa, ¿no? Y me interesa en el sentido de tres cosas precisamente que Marga defiende en su libro, ¿no? Que es, por una parte, que estudiar la movilidad en prehistoria es una de las herramientas, una de las aproximaciones, podríamos decir, que más estereotipos rompe, ¿no?, de esas imágenes que tenemos, ¿no?, de esa idea estática, ¿no?, de las mujeres, pasiva, que solo recibe y que no hace, ¿no? Y el estudio de la movilidad es una de las claves que yo creo que en los últimos años más pistas, ¿no?, nos está dando, y más elementos nos está dando para poner realmente en cuestionar profundamente, ¿no?, estos estereotipos, ¿no? Luego, por otra parte, porque pienso que también el estudio de la movilidad apunta hacia otro de los aspectos que ella también va recalcando una y otra vez, ¿no? Y es que las mujeres no somos las mujeres, somos mujeres diferentes, muchas mujeres con trayectorias y experiencias históricas diferentes, con valores culturales diferentes, con situaciones sociales diferentes, tanto ahora como en el pasado. Y por tanto, aunque sí que hay elementos que nos unen, también hay una gran diversidad en la experiencia histórica de las mujeres. Y yo creo que también el estudio de la movilidad apunta hacia esos elementos que por una parte son comunes, pero que también nos diferencian, ¿no?, dentro de esa especie de masa uniforme, ¿no?, que muchas veces quieren ponernos como mujeres, ¿no? Y luego porque también apunta a otro de sus
sus eslóganes favoritos, ¿no?, en las charlas, que es: la ciencia es una aliada de las mujeres, ¿vale? Y siempre que se hagan las preguntas adecuadas, ¿no? Y yo creo que en el caso de la movilidad, y en este caso, en el caso de la chica de Egbert y de otros ejemplos, pequeños ejemplos que os voy a explicar, yo pienso que son elementos que nos hacen avanzar, ¿no?, en esa dirección. El caso de la chica de Egbert se encuadra, de hecho, en un proyecto más amplio, encabezado por una investigadora del Museo Nacional de Dinamarca, Karin Frey, que se llama precisamente Cuentos del bronce, de la edad del bronce, de mujeres de la edad del bronce, ¿no?, Tales of Bronze Age Women, ¿no? Este proyecto lo que lleva a cabo es un estudio de estas mujeres, ¿no?, de enterramientos de mujeres se supone de la élite, de la edad del bronce nórdica, y que se hayan preservadas de una forma excepcional debido a unas condiciones muy específicas, ¿no?, de humedad, y que, bueno, proveen, ¿no?, de unos datos que en otros casos no tendríamos, ¿no? Así, Margarita Frey, digamos que el primer ejemplo, ¿no?, que ya estudió, no hace tanto tiempo, hace relativamente poco, es el caso de la chica de Egbert, que quizás es el más conocido, y que se trata de una chica, ¿no?, de unos 17, 18 años, que por medio, ¿no?, de una de las técnicas que precisamente estudia las pautas de movilidad en la prehistoria, que es a partir de los análisis de estroncio, ¿no?, que el análisis de estroncio, yo ahora no me extenderé, porque lo explica muy bien y muy cortito Marga, ¿no?, se basa en el principio de que hay elementos geológicos que se quedan fijados, ¿no?, en ciertos momentos de la vida, en ciertos tejidos humanos, y que a partir de detectar esos elementos geológicos en relación con el paisaje real, pues puede saber dónde, hasta cierto punto, donde una persona ha crecido o ha nacido, porque se ha alimentado a partir de los elementos que tenían no voy a entrar en detalle porque nos perderíamos, porque lo que es importante en este caso es el ingenio de la investigadora de Karin Frey, de pensar cómo podía estudiar no solo el origen de esta chica, de dónde había nacido, dónde había pasado su primera infancia, sino también cuáles habían sido sus últimos movimientos a lo largo de su vida. Y eso lo podía hacer aplicando este tipo de análisis al pelo, ¿no? Estos enterramientos daneses, en este caso, están también preservados, que tienen una larga mata de pelo conservada, incluso en el caso de la chica que tiene preservadas las uñas, y a partir del ritmo, ¿no?, de crecimiento, como si fuera un árbol, a partir de ese crecimiento ha podido establecer unas pautas de movilidad para esta mujer, ¿no?, que vivió en torno al 1400 a.C. ¿Qué es lo que averiguó? Y eso es lo que explica Marga, ¿no? Pues, lo que averiguó es que había seguramente, ¿no?, nacido fuera de Dinamarca, posiblemente en la zona de Centro Europa, en la zona del sur de Alemania, que después había ido en los últimos 4 años, ¿no?, de su vida, más o menos 2, 3 años, perdón, de su vida, había ido a Dinamarca, pero también había vuelto a marchar a Alemania y había estado en un estado prácticamente de movilidad periódica, cada 6 meses, hasta el momento de su muerte, ¿no? Con lo cual nos daba una visión, ¿no?, de una mujer que se había trasladado, ¿no?, bastantes kilómetros de su lugar de origen, pero además no solo es que se hubiera quedado allá, sino que había tenido una pauta de movilidad que normalmente no asociamos con las mujeres. El segundo caso, también dentro del mismo proyecto, es la mujer de Skriddu, como sea, también más o menos es la misma cronología y forma parte del mismo proyecto. En este caso, lo interesante de lo que estudió los resultados, ¿no?, de Karin Frey, es que esta chica, también joven, ¿no?, también de una edad parecida a la de Egbert, llegó desde fuera de Dinamarca a Dinamarca, una zona de Dinamarca, y allí prácticamente se quedó los 4 años que están registrados en su pelo, ¿no? Y el último caso es un caso muy diferente.
es al contrario, ¿no?, que estas otras mujeres. Esta es también más o menos la misma cronología. También en este caso, ¿no?, hay una conservación extraordinaria, ¿no?, de cabello, etc. Y aquí lo que se ha podido sobre todo es fijar que nació y vivió y prácticamente seguramente pasó toda su vida en el mismo lugar. Pero lo más interesante es que esta mujer, que pasó su vida en el mismo lugar de Dinamarca, tenía un ajuar extraordinariamente rico, bronces, tenía cuentas de ámbar, tenía una cuenta precisamente de vidrio procedente de Egipto, es decir, que acumulaba, ¿no?, en su atuendo y en su ajuar funerario las riquezas que solo son propias de los jefes o las personas de mayor jerarquía en un grupo, ¿no? ¿Qué he puesto estos 3 ejemplos, ¿no?, que ya anuncia Marga en su libro? Bueno, pues porque lo que nos dicen primero es que las experiencias de las mujeres son diversas. Realmente la movilidad y las pautas de movilidad de estas 3 mujeres fueron muy diferentes, ¿no? Todas parten en los 2 primeros casos, de que van a un país extranjero, a una zona que no es la suya de origen, y después una no se mueve, pero la otra sí que viaja, ¿no?, y va y viene. Por lo tanto, su rol social, su rol económico, su rol cultural tendría que ser diferente, y también su experiencia histórica. Y en el caso de esta última, lo que se propone, en esta última que no se movió, que normalmente podríamos pensar que se trataría de una mujer, siguiendo el estereotipo clásico, ¿no?, de que no se movió en toda su vida y se quedó en casa, parecería que precisamente el hecho de quedarse en casa la convirtió en una líder y una persona de altísimo rango en su comunidad, ¿no? Es decir, que por esta posibilidad, ¿no?, que tenemos ahora, ¿no?, con este tipo de analíticas, de plantear las preguntas correctas, lo que nos permite también es eso, es atisbar, ¿no?, la diferencia, ¿no?, de estas situaciones, ¿no?, y estas experiencias vividas, pero también reformular, ¿no?, lo que quieren decir la movilidad en términos de poder, de jerarquía y de control social, ¿vale? Y este es mi ejemplo, luego lo hablamos, si te parece, ¿vale? Te paso, espera, tenemos un problema técnico, pero no sé si aparece. Tenemos que ir aquí. Sí, tienes que poner pantalla completa. Principalmente porque Marga, en su libro, se declara muy fan de Imilce, dice ella, lo reconozco, ¿no? Y bueno, se declara muy fan de Imilce, de esta princesa, una mujer de la élite, princesa porque luego veremos que las fuentes dicen que era la hija del rey de Cástulo, pero bueno, que se casó, ¿no?, con el general cartaginés Aníbal, que sí es muy, muy conocido, ¿no? Y ella lo hace cuando se refiere en ese capítulo de biografías, y está hablando de los ciclos de vida de las mujeres íberas, y entonces se plantea muy brevemente lo importante que tuvo que ser, ¿no?, la ceremonia nupcial de Imilce. Y bueno, ella dice que fue un facto clave, ¿no? Efectivamente para Aníbal lo fue, para Aníbal lo fue, ¿no? Y ese matrimonio es el que nos ha proporcionado el único nombre que conocemos ahora mismo de una mujer ibera, una mujer de la élite social del momento. Y es el único porque las mujeres han estado situadas en el silencio, y porque no ha interesado a quienes escribían, no ha interesado a quienes narraban las historias que las mujeres construyeran genealogías, que se construyeran genealogías sobre las mujeres. A mí me gusta poner, para que veamos un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo ese desinterés tan enorme, ¿no?, con este árbol genealógico de los Bárquidas de la familia de Aníbal, ¿no?, en el que vemos pues a Amílcar, el padre. Amílcar va a dar lugar a la división de las ramas, y entonces tenemos ahí a sus hijos. Efectivamente tenemos a Aníbal, tenemos a Asdrúbal, tenemos a Magón, pero tenía hermanas. ¿Quiénes eran? La hija menor,
la hija mediana, la hija mayor, pero ellas se casaron y sabemos, bueno, que el yerno de Amílcar, Asdrúbal, con el que, bueno, luego llegó a dirigir todos los ejércitos, ¿no? Se casaron ¿con quién? Pues la hija menor con Narabas, la hija intermedia con Asdrúbal, la hija mayor con Bomílcar, es decir, sí, conocemos con quién se casaron, pero no quiénes eran. Bueno, eso manifiesta realmente un desinterés, ¿no?, por parte de quienes escribieron de mencionar a estas mujeres que eran importantes, a estas mujeres que eran de la élite, y sí lo hacen, sin embargo, pues en las fuentes con muchos de los varones, ¿no? Muchos de los hombres. Diodoro de Sicilia, otro de los grandes historiadores, pues nos habla precisamente de Asdrúbal, de ese yerno de Amílcar que se había casado con la hija mediana, pero que cuando está aquí y Amílcar muere él para vengarlo, lucha contra Orisón, un rey íbero, y contrajo matrimonio con la hija del rey íbero. No sabíamos qué había pasado con la otra, pero con esta sí contrajo nuevas nupcias, ¿no? Y bueno, si miramos en las fuentes, quiero decir, porque a veces decimos la arqueología, pero decimos, es que no tenemos fuentes. Pues bueno, las fuentes ya vemos también lo que nos marcan, ¿no? Porque, bueno, conocemos, Polibio, por ejemplo, habla de Indíbil y de Mandonio, que son también pueblos de caudillos iberos, ¿no?, ibergetes, y sin embargo, cuando tiene que hablar de las relaciones, pues habla de la mujer de las hijas de las hermanas de, es decir, no se las menciona, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que pasa también con Imilce, ¿no?, que realmente tampoco interesó mucho, porque uno de los grandes historiadores, como es Tito Livio, para marcar todo el tema de la historia de Roma, y a quien, pues sí, todos quienes estudian, si creen a Tito Livio todo lo que dice en sus historias de Roma, él habla, lo que le interesó fue decir Cástulo, ciudad de España fuerte y noble, tan adicta a los cartagineses, que la esposa de Aníbal fue de allí. Al menos sabemos que la esposa de Aníbal era de Cástulo. Bueno, si un historiador como él, reconocidísimo, lo menciona este hecho es porque, bueno, el hecho tenía un interés histórico, ¿no? Lo tenía que tener para mencionar que cogió esposa en Cástulo. Lo importante era ese tema, ¿no? Porque si no, tampoco hubiera trascendido este hecho, ¿no? Estos hechos históricos, luego sí son recogidos. Quien únicamente lo recoge es Silio Itálico. Y Silio Itálico lo va a recoger en su obra Púnica, pero Púnica es un poema, pero es un poema en el que narra hechos históricos. Y es verdad que se basa también, Silio Itálico es del siglo I después, pero se basa en otras fuentes anteriores, ¿no? Pero en Silio Itálico sí, ahí es donde él va a mencionar a Imilce. Nos menciona que era hija de Castalio de Escirra, es decir, bueno, nos habla de quién pudo ser el rey de Cástulo, establece lo que pueda ser un linaje mítico, pues para marcar la genealogía que tendría, ¿no?, esos antepasados que tendría Imilce. Luego, cuando Silio Itálico la nombra, bueno, Imilce, que quiere decir, se traduciría por la protegida de Melcar, ¿no? Cuando él la va a ir nombrando o va a ir tratando de ella, pues realmente la va a situar en algunos de los escenarios, o podemos conocer algunos de los hechos, por lo que él nos cuenta, pues como que tuvieron un hijo, el hijo se llamaría Aspar, que el hijo, bueno, ellos se casarían, por lo que podemos ver, si tomaron Sagunto en el 219, y ahí dice que ya estaba Imilce con su hijo y que tenía menos de 12 ciclos de lunas, es decir, que no habría llegado al año, pues probablemente entre el 221 y el 220 se pudo producir lo que sería el matrimonio de Imilce, ¿no? Luego sabemos que van a visitar el templo de Melcar, el templo de Heracles en Cádiz, poco antes de que Aníbal tenga que partir, porque claro, él se va a ir a Italia, ¿no? Eso es lo que interesaba, todo el tema de la guerra, que es lo que interesa, y ante la inminente campaña, pues se van al templo de Melcar en Cádiz a pedir, ¿no?, protección. Imilce lo acompaña. Sabemos que luego, por otras fuentes, pues él incide en otros aspectos, ¿no?, como que Aníbal le dice pues que si él muere ella es la que tendrá que educar al hijo como a él lo educaron. Sabemos que de allí parece que la envía a Cartago, ahí se pierde un poco porque luego ya, bueno, pues la historia han contado, ¿no?,
No sabemos mucho más, no se sabe mucho más. Pero esto es lo que han explicado. ¿Pero qué es lo que no han explicado? ¿Qué es lo que realmente es importante, ¿no? Pues es importante conocer que Imilce era una mujer que tenía poder, era una mujer de la élite. Pero era una mujer de la élite de un territorio muy potente en esos momentos, que era Cástulo. Y Cástulo sí está reconocido en todas las fuentes, y Artemidoro de Éfeso lo nombra, cuando dice que es la mayor ciudad de la Bretaña, o Estrabón, cuando habla de todo el tema de las minas. Es decir, que efectivamente el territorio Cástulo, una ciudad que tendría además un amplio territorio, con toda una serie, con los dos santuarios, ¿no?, como el de Castellar y el de Despeñaperros, donde se realizarían todos los temas de prácticas rituales, con el depósito de ofrendas, el depósito de desvotos, pero fundamentalmente la riqueza que tenía Cástulo. Tenía un potencial agrícola importante que Aníbal necesitaba para sus ejércitos, tenía las minas de plata y además se habla del pozo Baedelo, ¿no?, que además estaría produciendo 300 libras diarias de plata a Aníbal, probablemente parte de lo que sería la dote de Imilce, pero claro, de todos esos territorios también tenía hombres para el ejército y para la Segunda Guerra Púnica necesitaba. Entonces, todo eso lo tenía Cástulo, todo eso formaba parte de esa riqueza, de ese patrimonio que aportaría Imilce. Pero claro, podemos rastrear a Imilce a través de la arqueología, porque esto no nos lo han contado, pero lo que nos han contado no nos dicen nada, y desde la arqueología ¿podríamos tener algún rastro de Imilce? Bueno, pues sabemos que las gentes del territorio de Cástulo realizaban sus ritos y sus prácticas, sobre todo ritos de paso, como el matrimonio, en algunos de los dos santuarios, fundamentalmente el santuario de Despeñaperros y el santuario de Castellar, de la Cueva de la Lobera de Castellar, con el tema, a partir de la ofrenda y el depósito de votos, ¿no? Y bueno, ¿podríamos rastrear el tema de Imilce? Pues si Imilce era la princesa o una persona de la élite de Cástulo, tenía que seguir las pautas religiosas del momento y por lo tanto probablemente tuvo que ir, ¿no?, al santuario a llevar a cabo esas nupcias que Marga, o al menos a plantear, ¿no?, ese rito que Marga nos plantea en su libro, ¿no? Y bueno, ya entre los esvotos, y probablemente depositar un esvoto, ¿no? Esvotos de los santuarios hay miles, y lo saben bien, está Lourdes, está Carmen Rueda, que lo ha estudiado muy bien, Gerard, que no está aquí, pero él ya anotó, ¿no?, lo que podía ser este esvoto que hemos puesto aquí, un esvoto singular, es un esvoto único. Y siempre hemos dicho, y cuando nosotras muchas veces hablamos y debatimos, aunque no lo hemos publicado nunca, pero lo hablamos y lo debatimos, que si Imilce tuvo que ir a realizar ese rito de paso a un santuario, probablemente llevaría un esvoto como este, porque es un esvoto único. Entonces, bueno, también a partir de los esvotos podemos rastrear, ¿no? Y podemos rastrear, pues bueno, a esas mujeres, muchas de esas mujeres, antes Bruno se hablaba, ¿no?, y luego muchas de esas mujeres sin nombre, pero mujeres que sí tienen una historia propia, ¿no? Y bueno, esa riquísima iconografía que nos ofrecen los esvotos nos remite a esas mujeres anónimas de la época que compartieron ese espacio y ese tiempo, de las que quedan testimonios evidentes, con Imilce, mujeres de rango, como esta princesa, que tuvieron un papel activo en su sociedad, pero sobre todo que fueron transmisoras de derechos, transmisoras de riqueza y transmisoras de legitimidad. Y eso sí es importante, ¿no? Y bueno, pues también rememorando a aquellas mujeres que la arqueología, desde el feminismo, como hemos visto que Marga ha hecho también en su libro, pues nos devuelve a esas mujeres y con ello construimos igualdad. Yo creo que eso es otro de los temas importantes. Y nosotras, bueno, tenemos a nuestra Imilce desde Past Women con este dibujo que nos hizo Iñaki Dieguez, ¿no? Así que, bueno, pues esta gran fan que tenemos aquí de Imilce.
Dentro de estas historias de la prehistoria, yo me voy mucho más atrás, me voy al Mesolítico, una etapa que parece muy distante a nosotros y, sin embargo, compartimos con ella algo tan importante como es el cambio climático. Bueno, muy rápidamente yo me voy a centrar en la historia de un yacimiento de los bosques centrales de lo que hoy es Alemania, del centro de Europa, el yacimiento de Bad Dürrenberg. Este es un yacimiento cuyos datos proceden de una excavación de 1934, es decir, ya se pueden suponer que hay muchos datos que se perdieron en esa excavación, una excavación que además se hizo muy rápida y claro, apareció una tumba muy rica. Primera deducción es la tumba de un hombre y además por las características de la tumba debía ser un médico o un chamán. Bueno, estos restos se conservan hoy en el Museo de Prehistoria de la ciudad de Halle y gracias a la posibilidad que tenemos de reexcavar en los museos, pues mucha más información de la que se tenía en ese momento se puede tener hoy en día. Bien, es una tumba, como les decía, excepcional. Es una tumba donde realmente aparecieron los restos de lo que hoy sabemos que es una mujer entre los 25 y los 35 años con un neonato. Estaba en una posición flexionada con el niño entre las piernas, pero el problema es que los restos óseos de los niños más pequeños es muy difícil que den información, se conservan muy mal y de él se ha podido averiguar poco, salvo que ven que está cubierto de ocre. Pero a través del estudio de ella y del ajuar que presenta, pues se han podido deducir bastantes cosas. Aquí tienen una parte de ese ajuar. Destacaría, por ejemplo, la posibilidad de algo que a mí personalmente me llama mucho la atención, como es un estuche realizado sobre un hueso largo de una grulla y que contenían en su interior microlitos, pequeños proyectiles. Tenía también en su ajuar una serie de punzones. Piensen que estamos en los cazadores-recolectores, en los últimos cazadores, es decir, que es gente que se traslada continuamente de sitio, no puede llevar una gran cantidad de cosas consigo y que tiene muy pocos elementos de lo que hoy consideraríamos posibilidades de tener variedad de objetos. Bien, pues aquí, dentro de sus posibilidades, que son fundamentalmente de lo que a nosotros nos llega, la lítica y la ósea, las industrias lítica y ósea, pues tendría un buen conjunto de punzones de hueso, como ven ahí un pequeño ejemplo, y una serie enorme de elementos de adorno. Aquí tienen una representación de algunos de los incisivos, fundamentalmente, que están perforados como colgantes. Tiene también un hioide, colmillos de jabalí, bueno, una gran cantidad de objetos. Y una hacha pulimentada. Esto es interesante para nosotros, es un hacha de un material local, así que probablemente se realizó en esa zona, pero es interesante porque bueno, pues nos puede hablar de un momento de transición hacia otras sociedades. En realidad, estas hachas también están entre contextos mesolíticos, pero bueno, es interesante. Y como les decía, la posibilidad de reexcavar en los museos a veces te da sorpresas porque la pieza que tienen aquí se pasó desapercibida entre otros restos óseos. Y sin embargo, pues hoy en día nos llama bastante la atención porque es una pieza que se utilizó para aplicar el ocre que ya les he sugerido que estaba por todas partes, ¿no? Estaba tanto en el interior de la tumba como en los huesos de ella como en los del bebé. Bueno, pues afortunadamente tenemos la posibilidad de volver a revisar esos fondos y encontrar pues, incluso el propio núcleo de este colorante que fue el que se utilizó. Como les decía, aparte de esa gran cantidad de objetos, esta mujer tenía asociada a ella una serie de elementos de fauna muy importantes, unas astas completas de corzo y además tenía 120 restos maleacológicos de especies de agua dulce y 65 fragmentos de caparazón de tortuga. Pero lo más interesante quizás son los estudios antropológicos que se han hecho recientemente. Si se fijan en las fotografías ven que tiene una fuerte abrasión en los incisivos, probablemente porque estas sociedades utilizaban los dientes como una tercera mano y eso claro, va produciendo un desgaste considerable aparte de por otros motivos. En este caso fue tan fuerte el desgaste que esta mujer tuvo que tener unas infecciones graves y probablemente, piensan los especialistas, que probablemente alguna de esas infecciones fue la que le causó la muerte.
Pero no solo eso, sino que además en el foramen magnum y en el atlas, la unión de la base del cráneo con la primera vértebra tiene también malformaciones. Unas malformaciones que no necesariamente tenían que causarle daños, pero que en muchos casos estas malformaciones cortan el riego sanguíneo y por lo tanto producen, entre otras cosas, pérdidas de conciencia y también muchos problemas en la percepción, alteraciones en la percepción. ¿Qué importancia tiene esto? Pues en estas sociedades tiene mucha importancia porque era una persona diferente, era una persona que perdía posiblemente la conciencia y era una persona que en el momento que se produce la excavación, como les digo, con todo este tipo de ajuar que tenía asociado, pues se hace una analogía, les parece similar a las figuras de los chamanes siberianos, que son las fotos que ven aquí. En el libro, Marga nos habla de otra chamán muy lejana a esta, que se encuentra pero en contextos similares en Israel. Es una mujer que tiene unos 45 años y que sabemos que tenía también bastantes problemas, tenía seguramente una fuerte discapacidad. También, si se fijan, aunque he puesto algunos datos, no es todo el ajuar, ese ajuar estaba formado por cuernos de gacela, 86 caparazones de tortuga, conchas marinas y también una fauna variada. Fíjense también en la fecha, es un momento en el que es un ajuar muy, muy rico también. Pero lo más interesante, bueno, brevemente, es en los museos es muy interesante intentar acercar al público a estas personas, que a través de un esqueleto pues, resulta un poco árido. Entonces muchas veces se hacen intentos de reconstrucción a partir de colocar los paquetes musculares en las inserciones de los huesos. Y vemos pues, este tipo de reconstrucciones como en el caso de nuestra protagonista. Y llegamos, una vez que le ponemos todo el ajuar encima, a una imagen, en mi opinión, tan impactante como esta. ¿Podría ser así? Bueno, no vamos a tener la seguridad, pero es posible. ¿Era una chamana? Bueno, tenemos algunas pistas, como ocurría con el caso de Israel, que nos permiten pensar que es una posibilidad, pero lo que es seguro es que era una mujer importante. Por lo que les decía, primeramente porque tiene un ajuar muy rico para la época, pero además es un ajuar muy variado. Probablemente por todos esos detalles que hemos comentado de sus huesos, es posible que fuera percibida por el grupo como una persona diferente. Pero además estaba enferma, probablemente necesitaba ayuda, como le ocurría también al otro personaje que veíamos de Israel. ¿Eso qué supone? Pues supone que además de que había mujeres importantes en aquella época, también era muy importante el cuidado que las sociedades tenían de su grupo, porque estas personas probablemente no hubieran sobrevivido sin la ayuda del grupo. Los cuidados son muy importantes en una sociedad y, sin embargo, es un tema que parece que pasa desapercibido, relegado en favor de la tecnología o los grandes avances llamativos, ¿no? Pero los cuidados son imprescindibles para que una sociedad continúe avanzando. Y esta es mi historia de la prehistoria. Bueno, pues nos vamos a ir un poco más atrás en el tiempo. Nos vamos a ir aproximadamente hace 19.000 años antes del presente, a un periodo que a los estudiosos y estudiosas del Paleolítico bueno, pues le pusieron la etiqueta del magdaleniense. Yo diría que son los grupos cazadores y recolectores plenos del Paleolítico superior. Y he puesto mujeres especiales porque es el término que utiliza Marga para hablar de otra de esas mujeres de las que es fan como yo. Quería hablarles solo de esta mujer, pero luego he cambiado y voy a hablarles de dos, que en realidad son 4,
Aquí las tenemos. Claro, porque yo quería hablarles de la Dama Roja del Mirón, que es esta, a ver si consigo, que es esta imagen de aquí, pero ella lo describe muy bien en el libro. Explica perfectamente que es una mujer especial, que fue enterrada de una manera especial porque se enterró primero, se desenterró parte de su cuerpo, luego se volvió a enterrar, estaba enterrada bajo un bloque que tenía unos signos grabados, había ocre también, ocre debajo, ocre por encima, por eso le pusieron la Dama Roja. Claro, cuando hablamos de la Dama Roja, hablamos de una mujer de aproximadamente 30 y pico de años, luego veremos por qué sabemos tantas cosas, y cuando nos podemos a mirar este periodo magdaleniense en Europa, pues resulta que aparecen otras tantas mujeres que están enterradas, ellas solas, con lechos de ocre, de color rojo. Se ve muy bien en la de los Lleida, se ve muy bien, pero en las otras también están depositadas con ocre y con ornamentos. Estamos hablando de mujeres que tienen entre 20 y 35 años, que siempre son enterradas en la misma posición, que tienen ajuares, pero no como el que hemos visto ahora mismo, sino discretos, y que son mujeres especiales. Si fueran hombres, ¿qué estaríamos diciendo? Bueno, pues estas mujeres nos sirven para reivindicar la investigación científica y ver cómo el ADN, ese ADN que le gusta a Marga, nos permite saber muchas cosas. Entre otras, que estas 4 mujeres que hemos visto hace un momento, cuando cerrábamos los ojos durante nuestros estudios en la universidad, pues veíamos mujeres blancas, rubias, y luego cuando nos dijeron que los neandertales también podían ser pelirrojos y rubios, pues todavía lo veíamos. Bueno, pues los sapiens también seríamos más rubios y más blancos. Y bueno, y entonces resulta que cuando se estudia, cuando un yacimiento conlleva una investigación detrás con un proyecto potente, como es este de la Universidad de Cantabria, dirigida por el profesor Strauss y el profesor Manuel González Morales, que excavaron durante mucho tiempo, pero investigaron durante mucho más, y empezaron a hacer preguntas de qué le pasó a esta mujer hace 18.000 años, de qué le pasó a ese cuerpo, cómo era. Le hicieron preguntas, y las preguntas a los 110 huesos que recuperaron, unos de ellos muy pequeños, les contestaron que por el tamaño de los huesos, de los que habían podido recuperar, parecía que era una mujer, por el tamaño de la mano, por el tamaño de los pies, porque el hueso que indica que es una mujer de manera más clara es la pelvis, prácticamente tenían solamente un pedazo. Empezaron a preguntarle a esa mujer cuántos años tendría, cuánto mediría, y bueno, empezaron a hacer analíticas y resulta que pudieron averiguar que era una mujer de entre 30 y 35 años, que había caminado mucho porque tenía unas inserciones musculares muy importantes, que tenía los pies muy bien cuidados y por tanto se había desplazado mucho, pero seguramente con unos mocasines que le protegían los pies, porque los dedos de los pies no tienen prácticamente restos de haber tenido heridas. Es una mujer que estaba muy bien alimentada, que no murió de una enfermedad, que iba al mar y comía salmón, pero que también comía vegetales, que por primera vez pudieron documentar que comía setas. Es la primera evidencia, a través de un cálculo dental que quedó en uno de los dientes, de una persona de esta cronología que come setas. Y bueno, cuando empezaron con el ADN, la cosa empezó a confirmar. Ellos pensaban por el análisis óseo que era una mujer, el ADN lo confirma, pero el ADN da cosas que los huesos no pueden contar, como que, por ejemplo, el color de la piel es oscuro, como la mayoría de los que debieron de venir al inicio del Paleolítico Superior, que su pelo era oscuro, probablemente rizado, con esa tendencia africana de esos primeros que llegan con el Aurignaciense y el Gravetiense, esos periodos anteriores al que estamos hablando ahora, que el color de sus ojos era oscuro, y además de todo eso sirve para saber que era intolerante a la lactosa. ¿Qué nos está diciendo? Pues ahora os imagináis
En el libro Marga habla de esa imagen de Asensio, de esa mujer que está pintando Altamira con un bebé y que ha sido todo un escándalo. Pues imaginaos si además fuera negra. Porque es cierto que algo que debemos reivindicar es la investigación desde los restos en los museos, que sirven para, como habéis visto ahora mismo, redescubrir personajes y darles un nombre, no nombre y apellidos, pero podemos nombrar que es una mujer, y en este caso una mujer especial, porque evidentemente todos los miembros de este grupo madaleniense del Cantábrico, esta cueva está en Ramales de la Victoria, no fueron enterrados así. Esta mujer tuvo un protocolo de preocupación porque se mantuviera. Además la enterraron 2 veces. Quizá eso significa algo. Y tiene una cuadra, no es muy grande, y se compara con las otras. Bueno, pues aquí tenemos un conjunto de mujeres de los grupos cazadores-recolectores, digamos, los más representativos del Paleolítico, en el que los poquitos, que hay muy pocos enterramientos, pues uno de los 4 de ellos son de mujeres, y de mujeres que probablemente en sus grupos tuvieron algo que decir. Vamos a decir que eran mujeres especiales, como dice Marga. Y luego os quería presentar ya un poquito más adelante en el tiempo a una mujer. Hola. Sí, no, pero el corte tenía también a mi amiga de lo que metí. Ah, espérate, que has oído. ¿Ves? Vamos a darle tiempo. Una vez. Bueno, pues nos alejamos un poco en el tiempo y en el espacio. Estábamos en Cantabria y ahora nos vamos a Siberia. Y hay un yacimiento que se excavó también, se ha excavado un par de veces, pero bueno, es una necrópolis que tiene más de 100 individuos. De esos 100 individuos, así como lo que hemos visto hasta ahora, estas mujeres del Paleolítico son enterramientos aislados que aparecen muy pocos y no están asociados a más cuerpos. En este caso se trata de un cementerio. Y en este cementerio... No mal que la habéis visto pasar, ¿eh? ¿Este? Sí, no sé si estaba pasando... Vale. Pues en este cementerio apareció esta mujer, en una de las 100 y pico tumbas, apareció esta mujer. ¿Por qué la he puesto? Pues porque si habíamos visto mujeres singulares en el Paleolítico, esas mujeres que por algún motivo su grupo quisieron destacarlas en el momento de la despedida, en el momento de dejarlas enterradas, en este caso os he querido presentar a una mujer que lo que hace, como muchas otras y como alguna otra que Marga también presenta en el libro, que es dar la vida por el grupo. El crecimiento del grupo implica que muchas mujeres se quedan por el camino. Y en este caso, el análisis de los huesos, aquí hasta el momento que yo sepa no hay ADN, nos habla de que es una mujer joven, de entre 20 y 25 años, que tampoco estaba enferma, no tenía patologías importantes, que por el cráneo y la pelvis dicen que es una mujer, pero evidentemente por algo más. Es curioso cómo en el artículo científico que se describe el análisis de los huesos, dice, y entonces el cráneo y la pelvis nos certifican que es una mujer. Bueno, tiene 2 dedos puestos ahí, no sé. Es una mujer que muere en lo que las matronas llaman labor de parto. Las que hayáis parido sabéis lo que es la labor de parto. Es ese momento final en el que el mundo es maravilloso. Y en esa labor de parto, se sabe porque los restos fetales están en la zona de la pelvis, ¿vale? A ver si consigo que no se pasen. Vale. Aquí, bueno, os lo imagináis, ¿no? ¿Veis dónde está la pelvis? Porque el ratón no me quiere hacer caso. Alrededor, ahí justo en ese hueco es donde aparecen los restos muy pequeños de esos 2 bebés que pudieron analizar que eran gemelos, que era una cosa muy complicada, pero ahí quedaron los suficientes huesos y en la posición adecuada para que pudieran averiguar
que lo que había ocurrido es que era lo que se llama una distocia, que es que, bueno, pues el primero salía de nalgas o con un pie y una mano primero, y eso impidió ya el parto, aunque el segundo venía bien. Fijaos si es importante la labor de las mujeres en el crecimiento de los grupos desde el inicio, y el estudio de todo lo que tiene que ver con la vida de las mujeres en relación al futuro de los grupos no se estudia, o se estudia muy poco. Ahí tenemos a nuestra compañera Pachuca de Miguel, que está sacando a la luz muchas informaciones, y que precisamente una de las reivindicaciones que también Marga comenta en el libro es que en muchas ocasiones los huesos son tan pequeños, que pasan desapercibidos si la excavación no está muy atenta. Volvemos otra vez a la importancia de la investigación, del trabajo de la arqueología de campo, con esa recuperación de restos, de contextos que nos permitan después explicar quiénes fueron esas mujeres. Y esta mujer realmente es importante porque murió del parto gemelar. Si no, hubiera pasado desapercibida completamente. No sabemos, bueno, en este caso yo no lo he estudiado, no sé cuántas mujeres están descritas en este yacimiento, ni si alguna otra podría estar en esta situación. Pero me ha parecido interesante mostraros dos perfiles de mujeres que muchas veces en las investigaciones pasan un poco como desapercibidas. Hace falta lo que ya hace mucho tiempo que se dice, que es la reivindicación de la investigación científica para encontrar a las mujeres, pero también para encontrar el pasado de esas mujeres. Necesitamos investigación científica para sacarlas a la luz, para darles nombre o al menos poner la etiqueta de que son mujeres y de qué hacían en cada uno de los momentos en los que las recuperamos. En este caso, morirse de parto, que es una cosa muy tremenda, no solo para ella, sino también para el grupo, porque además en este caso, esta mujer cuando muere, el grupo no ha llegado a ver a los bebés, porque los bebés no han llegado a salir. De manera que a esta mujer la entierran como embarazada, aunque realmente ya estaba en el proceso de parto. Y estas son las dos que yo os quería presentar. Bueno, Marga, un poco lo que ahora que queríamos comentarte es cómo ves todos estos ejemplos, cómo refuerzan, ¿no?, lo que un poco querías comentar o complementan lo que está en tu libro. Bueno, no sé, son nuestras aportaciones desde el punto de vista de nuestras reflexiones sobre historias de mujeres, y queríamos saber cómo lo integras, ¿no?, en tu esquema. Bueno, y también soy muy fan vuestra, ¿vale? O sea, soy muy fan de las mujeres en general. Bueno, creo que habéis hecho un recorrido por la variabilidad y los distintos tipos de mujeres que existen, ¿no? Que nos parece, como he dicho, que muchas veces hablamos de la mujer en la prehistoria, en vez de ponerle un plural, hablamos de la mujer como si fuera un homogéneo, que todas las mujeres tienen los mismos deseos, las mismas inquietudes, las mismas... Y no es verdad, las mujeres son diversas en el presente y también lo eran en el pasado, y hemos visto desde mujeres con mucho poder, como Eunice, a mujeres que se movían en el territorio y que tenían cierto poder, o a lo mejor no lo tenían, o mujeres que, pues como bien ha dicho, luego parían, o tenían algún tipo de, bueno, no sé si de vinculación con lo ritual y con lo espiritual, entendido en los términos en los que se entienden en estas sociedades, ¿no? Yo creo que el objetivo del libro es ver que hay muchos tipos de mujeres en la prehistoria y que estas mujeres nos cuentan cosas distintas de la prehistoria, insisto, del relato de la prehistoria en general, de la sociedad en general. Evidentemente, las que hemos mencionado aquí son un poco más especiales porque precisamente las conocemos porque tienen algo especial, y eso ha hecho que salten, no mucho, pero que salten al escenario, ¿no? Pero hay otras muchas mujeres. Yo siempre insisto, y lo digo mucho en el libro, que a mí no me interesan las mujeres, o no me interesan más las mujeres, o no considero que las mujeres sean más importantes porque por fin hemos demostrado que cazan, o por fin hemos demostrado que pintan, o por fin hemos demostrado que se movían en el territorio. Bueno, eso es una característica más en una sociedad que se mueve, que pinta y que caza, y que por tanto toda la sociedad está participando. No pongo el acento ahí, no me interesa. Me interesa desmontar. ¿Qué estás diciendo? Que no, mira cómo sí.
Eso es lo que me interesa en esa primera parte del libro, desmontar esas ideas preconcebidas y esos estereotipos que, como decía, todavía si ponemos una mujer en determinados escenarios, la gente te pregunta, ¿y tú cómo lo sabes? Y tú dame la prueba, dame el dato científico. Pero luego hay otra segunda parte del libro, lo que se hace precisamente es reivindicar lo que desde luego desde el feminismo en arqueología en este país se ha hecho muy bien, que es entender que las actividades de mantenimiento, que el cuidado, que todo eso que hemos vivido tanto en pandemia, ¿no? de encerrarnos en nuestras casas a cuidar, a preparar, a socializar, a preparar el alimento, a curar, a cuidar, todo eso que no ha tenido relevancia histórica nunca, porque hemos decidido que no la tenga, porque hemos decidido que no la tenga, no porque no la tuviera, sino porque ha sido una decisión desde el 19. Esto no tiene importancia histórica. Bueno, pues todos esos trabajos, ¿no? Yo cuento en la anécdota que a mí me preguntaban de pequeña, ¿tu madre en qué trabaja? Y yo decía, mi madre no trabaja. Y digo, madre mía, para darme aguantar bien da, porque ¿cómo que mi madre no? Mi madre ha trabajado toda su vida, lo que pasa es que no le han pagado, pero trabajar ha trabajado toda su vida. En ese concepto de labor, trabajo, bueno, pues todo eso tiene muchísimo valor histórico. Tiene valor histórico porque hablamos de innovación, hablamos de tecnología, hablamos de conocimiento, hablamos de muchas cosas que nos informan sobre esas sociedades, de cotidianidad. Si nosotros nos preguntan, nos definiremos más por lo que hacemos cotidianamente que por lo que hacemos en fin de año. Por tanto, vamos a contextualizar también cómo somos, ¿no? Y eso tiene mucho valor histórico y eso no se da valor histórico. Y yo no doy valor histórico para decirlo, lo hemos comentado en muchas ocasiones también desde Paz Women, ¿no? No es que digamos, bueno, como es muy importante y vosotros lo hacéis también, pues seguir haciéndolo así, que está muy bien que lo hagáis, ¿no? No, se trata de decir, oye, no, perdona, primero vamos a situarlo en el centro de la explicación histórica para que vean la cantidad de información que te da sobre las sociedades del pasado. Después vamos a quitarle el elemento esencial vinculado a las mujeres, es decir, que solo las mujeres somos las que podemos realizar determinados trabajos. Y de hecho la arqueología y la etnografía nos están enseñando ejemplos múltiples de hombres que están cuidando. Es verdad que no es lo más normal, pero existen, por lo cual no hay nada biológicamente o esencialmente vinculado a las mujeres. Hay hombres que son maravillosos cuidadores en la actualidad y en el pasado, ¿no? Y también hay que reivindicarlos porque eso es importante también para las sociedades. Pero lo cierto es que quien lo han hecho a lo largo de toda la historia y probablemente a lo largo de la prehistoria han sido las mujeres. Y por tanto las mujeres son sujetos históricos de primer nivel y tienen que estar en el centro de la historia, como hemos situado hasta ahora a los hombres. Entonces, todo ese conjunto y todo, es lo que yo he intentado explicar, ¿no? Que sí, que está muy bien, pues yo ya os digo que mi primera parte es decir, ¿qué dices? ¿Que no cazan? Ya verás como sí. ¿Qué dices? ¿Que no pintan? Ya verás como sí. ¿Qué dices? ¿Que no se mueven? ¿Que no tienen poder? Ya verás como sí. Pero sobre todo la segunda parte es también una reivindicación de eso que las mujeres, y además es que lo hemos visto en la pandemia, sabemos, y os voy a mencionar el ámbito que yo conozco más, la investigación por parte de las mujeres ha descendido de un modo brutal durante la pandemia. ¿Por qué? Porque hemos tenido la mayor carga de trabajo durante la pandemia, mientras que los hombres, no todos, ojo, yo nunca hablo de blancos y negros, no todos, pero la mayoría se han dedicado a escribir, a investigar, entonces ahora vemos que durante la pandemia las mujeres casi no han publicado y los hombres han publicado mucho. Volvemos a tener otra brecha. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que tienen asignados esos cuidados. Había un estudio de aquí de la Universidad Autónoma, de la Autónoma de Madrid, que señalaba que habían hecho un trabajo sobre usos del tiempo y decían, la actividad que más han hecho, la actividad doméstica que más han hecho los hombres durante la pandemia ha sido ir al súper. Fijaros, o sea, eso es lo que más habían aumentado, el ir al súper. No, claro, porque era la movilidad, era el salir, era como lo arriesgado, ¿no? Voy al súper ahí con la mascarilla, los guantes, voy al súper, ¿no? Y eso es lo que más había aumentado durante el... O sea, que fijaros cómo todavía eso lo tenemos integrado en la actualidad. Entonces, todo el libro es, lo que nos pasa ahora tiene que ver con lo que nos han vendido que pasaba en el pasado, con lo que nos han ocultado que pasaba en el pasado. Y entonces ese es un poco el recorrido que quería hacer. ¿Queréis comentar alguna cosa más? Las Begoña, tú, Carmen, de lo que me está comentando, ¿alguna idea para la segunda edición? Para el segundo volumen. Segundo volumen. Yo quiero preguntarle una cosa sobre por qué decidiste dirigirte en primera persona. ¿Cómo tomaste esa decisión?
de hablarle de tú a... Y me salió sola, o sea, no concebía, yo tenía que dirigirme a alguien para contar esto de manera cercana. Y tenía que hablar o sea, tenía que dirigirme a alguien. Mira, ¿ves lo que te han contado durante mucho tiempo? Pues esto no es así. Yo creo que la gente se siente interpelada por el discurso, es muy importante. Es decir, que yo se lo estoy contando a gente concreta. No se lo estoy contando al mundo, se lo estoy contando a gente concreta, a que esa persona, porque además yo le cuento cosas mías, en el libro hay un montón de cosas mías, de cuando yo daba de mamar a mi hijo, de la maternidad, entonces yo cuento cosas y yo quiero contársela a alguien que me esté escuchando a mí, ¿no? En ese diálogo, un monólogo porque lo cuento yo nada más, pero es verdad que yo quiero tener a alguien enfrente a quien le estoy contando para que entienda, porque de verdad que para mí es muy importante que la gente entienda, ¿no? lo que estamos haciendo, ¿no? Veo ahí a Almudena que ha trabajado tanto con el inicio de la desigualdad, que es una cosa tan compleja, y ella le ha dado vueltas y vueltas y vueltas a ver cómo lo sacamos adelante, ¿no? Y veo a las compañeras íberas, y veo, o sea, es que de verdad que es emocionante, que yo he bebido de ellas, o sea, este libro es de todas, porque todas han construido el conocimiento que está detrás del libro, ¿no? Entonces, yo necesitaba hablarle a alguien, para que quien fuera, me estuviera entendiendo lo que yo quería hacer, ¿no? No solo le hablas, sino que las haces partícipes, ¿no? Yo sé, claro, cuando estaba leyendo el libro de muchas cosas, pero claro, te sentías, porque claro, tú efectivamente preguntabas, ¿no? Bueno, ¿sabes cómo lo veo yo? Dices, y entonces empiezas a contar, ¿no? Para hacer partícipe, o no te parece, es decir, que claro, introduces esas cosas que lo que te hace es que tú que estás leyendo y te introduces en la historia que estás contando, ¿no? Yo creo que eso precisamente es lo que hace que sea ese libro, como antes se ha señalado, ¿no? Y todas pensamos, bueno, pues amable de leer, ¿no? Y aunque tiene una carga científica, como antes decíamos, impresionante, pero la verdad es que empiezas y no lo quieres dejar, ¿eh? Y no lo digo por decir que es verdad, es decir, que lo empiezas porque te sientes dentro de lo que Marga te está contando, ¿no? Yo creo que eso también es un tema que, bueno, que es difícil, ¿no? También de plantear de cómo llegas a hacerlo cuando tú lo marcabas, ¿no? Cuando partes de que normalmente siempre hacemos temas que los escribimos de otra manera, ¿no? Entonces, eso ha sido para mí está muy bien. Yo también quería insistir en lo de la amabilidad. Yo hace años, bueno, hicimos una encuesta con escolares, ¿no? Sobre ciertas actividades que hacíamos con ellos. Y a partir de la encuesta salió que aquellas actividades en las que se lo pasaban mejor pensaban que eran las que aprendían menos, ¿vale? Porque tenemos la idea muchas veces, ¿no? La letra con sangre entra, tiene que haber como un esfuerzo, una especie de camino tortuoso, ¿no? Hasta llegar al conocimiento. Y de hecho, seguro que en ocasiones es así, pero no necesariamente es así. Entonces yo también agradezco la amabilidad y pienso que es una forma de comunicar que es tan científica y tan válida como cualquiera de las otras, con unos objetivos, con un público y con una rigurosidad, ¿no? Y eso me gustaría pues recalcarlo. Ya son casi las 7:30. No sé si alguien en la sala quiere preguntar algo a nuestra autora favorita y única presente. Muy bien. Gracias, porque recibo dos mensajes interesantes del libro, si he interpretado todo bien. Primero, tu intención es romper estereotipos. Y segundo mensaje que me llevo es que no hay nada natural y que esa diferenciación, cuando digo diferenciación digo, ¿cómo decir mejor? Y desigualdad en rango de importancia en lo que uno hace, no sé si esa jerarquía, gracias, no es nada natural. Son dos mensajes que ya, bueno, que están ahí, que ya no es la primera vez que se nombran, pero está bien, ¿no? Estar ahí porque me ha dejado tiesa el comentario que has hecho de la pandemia. Así que gracias porque esos mensajes parece que están ahí y tú fíjate cómo se olvidan.
Así que doblemente, primero lo que he recibido, pues, gracias por volverlo a decir, que son mensajes que están ahí, hoy en estos años últimos están ahí, pero gracias. Y luego, el segundo, la pregunta que ya te quería hacer es precisamente esa, es decir, en la prehistoria no había jerarquía, no se entendía, sé que has hablado del siglo XIX porque somos, bueno, el código napoleónico y todo, yo creo que todos los que conocemos un poco la historia sabemos lo que se implica, pero ¿podrías decirme en qué momento crees que esa jerarquía, esa diferenciación nace y por qué y cómo se acepta y no sé, y viva All in the Bush? Eso es una conferencia, ¿eh? Y además te la daría Almudena Hernando mucho mejor que yo. Pero bueno, a ver, yo sobre todo parto del 19 porque en el 19 es cuando se configura la arqueología como disciplina científica y es cuando se empiezan a hacer los discursos académicos sobre el pasado, porque se excavaban las poblaciones griegas y romanas ya excavaban, pero no había las ciencias que surgen en el 19, ¿no? Entonces, es verdad que en ese momento quien hace la ciencia son los hombres de la élite intelectual y económica y se preocupan por lo que se preocupan y no se preocupan por las mujeres porque las mujeres están ahí peleando por el derecho al voto que a veces no se lo damos y nos quedamos más tranquilos, ¿no? Entonces se articula una idea del pasado que a pesar de que la arqueología ha pasado por muchos paradigmas teóricos muy diferentes, incluso muy contrapuestos, al fin y al cabo lo que ha ido mirando ha sido siempre lo mismo, porque ha mirado determinadas tecnologías, cosas de producción, la jerarquización, el poder, la guerra, la violencia. Entonces, cuando entra el feminismo en la arqueología, lo que dice es, espérate un momento que vamos a abrir el campo, que hay más cosas aquí que ver. Esto está muy bien, que le vamos a dar la vuelta, que no vaya a pensar que nos vamos a creer lo que nos habéis contado, que le vamos a dar la vuelta. Pero es que además hay otras muchas cosas que no se han interpretado históricamente y que creemos que deben ser interpretadas, ¿no? Y eso es más o menos el inicio, ¿no? Sobre el inicio de la desigualdad está muy vinculada, y estos son procesos ten en cuenta, son procesos de miles de años, porque la desigualdad tiene que empezar siendo muy, muy pequeñita para que quien empieza con esa desigualdad no se dé cuenta y no quiera rechazarla desde el principio. Entonces, bueno, pues como digo, Almudena, cualquiera de las conferencias de Almudena Hernando que tiene colgadas en YouTube, os explica perfectamente todo este proceso porque es un proceso largo, ¿no? Pero es verdad que esa poquita diferenciación y de alguien que ya lo tiene, pues ya no quiere perderlo. Y si muy sutilmente te va alejando, poquito a poco, se construye la desigualdad y una vez que la tienes construida, es muy difícil dar la vuelta. Pero yo también insisto en que la desigualdad es una opción en un momento determinado, que no era la única opción, que es la que se eligió porque era la más fácil, la más sencilla, la más, no sé, pero se pueden construir las relaciones de otra manera, porque somos seres culturales. Lo biológico es muy importante, por supuesto, pero los seres humanos somos seres culturales y construimos a partir de las relaciones. Si no fuera así, nosotros seguiríamos sin poder votar, seguiríamos sin ir a la universidad, sin poder ir a la universidad. ¿Por qué? Porque todo es negociación, reivindicación, lucha y consigue derechos que, como también sabéis, los derechos se pierden muy pronto y nosotras antes que nadie, ¿vale? Entonces, bueno, pues también hay que estar ahí constantemente, pero es todo, aunque por mucho esfuerzo que cueste, no estamos luchando contra lo biológico, que es lo importante, y por eso la categoría de género es tan importante, porque no luchamos contra diferencias biológicas, luchamos contra desigualdades sociales. Bueno, muchísimas gracias porque voy a hacer dos preguntas. La primera de ellas es súper práctica. ¿Habéis traído libros para comprar? Que veo que se ha ido la editora porque yo creo que sí hay, ¿no? Vale, perfecto. Pues ahora iremos a por ellos. Y la segunda, desde otro campo disciplinar completamente distinto, me gustaría saber dentro de la arqueología, si la arqueología feminista ocupa un lugar ya extendido. No sé si me explico. Es decir, si no se encapsula, como pasa en otras disciplinas, se encapsula y es como, o el discurso feminista ya recorre, podríamos decir, todos los estudios de la arqueológica. Y ahí sí que hablo de la academia, ¿no? Ahí podríamos contestar cualquiera, ¿eh? A ver, es verdad que no estamos como hace 25 años o 30 años, ¿no? De hecho, nosotras
hemos conseguido ser fuertes en esto, porque hace 20, 25 años, 30 años, 25, hasta el año que viene, nos reunimos y decidimos que esto era una lucha de muchas. Porque el feminismo en España ha tenido representantes desde los años finales de los 70, en arqueología finales de los 70, principios de los 80 estaba Encarna Zanahoria, estaba Marina Picasso, después Inés Querol, o sea que representantes de mujeres de hace mucho tiempo llevando su activismo a la academia de hace mucho tiempo. Pero es verdad que yo cuando volví de Inglaterra me vi muy sola, en Granada, y allí solita totalmente. Y entonces dije, como no generemos redes, como no generemos con eso que llamamos sororidad entre nosotras, generemos redes, esto no va a ninguna parte. Y yo creo que nosotras, en España, la investigación feminista en arqueología ha ido muy por delante, corregirme, interrumpirme lo que haga falta, ha ido muy por delante porque nosotras hemos logrado generar una red de apoyo que desde el año 2003, raro es el año en el que no nos reunimos en algún sitio, en Barcelona, aquí en Madrid, en las distintas universidades, en Jaén, en Granada, en Valencia. Siempre, ¿por qué? Porque hemos logrado ser un grupo cohesionado. ¿Esto qué reflejo tiene en la academia? Pues evidentemente no estamos en la situación de hace 25 años, yo creo que los estudios feministas cada vez tienen más peso y tienen... Voy a hablar de mí, pero porque quiero ponerte un ejemplo muy claro. Mi currículum vitae de catedrática es un currículum que está sobre todo basado en investigación feminista. Si esto la academia no lo valorara, yo no sería catedrática, ¿vale? Es decir, que esto funciona de esta manera también, ¿no? Y hay muchos compañeros y otras compañeras que no se dedican, que no tienen su poco puesto en los estudios de género o en los estudios de las mujeres, que están empezando a utilizar nuestros conceptos y las cosas que hablamos, y el tema de la identidad, y el otro o la otra como un elemento importante en las sociedades, y está permeando, porque claro, es que cuando tú lo explicas de esta manera, es que si no estamos haciendo esto, no estamos haciendo historia real, pero no tendríamos nada. Cuando yo empecé con la arqueología de género solo venían chicas. Ahora tengo un 50% de chicos, porque no se quieren perder esto tampoco, es que esto es información valiosa para sus trayectorias académicas. Y como esto que no me ha hablado a nadie, si tengo la oportunidad, me apunto. Y es la asignatura de la arqueología en Granada que más gente tiene, una optativa, es la que más gente tiene. Nos peleamos con la antropología física, que ya están siempre ahí, pero es de las que más tiene, y yo ya tengo mitad de chicos en clase. Entonces, esto lo digo siempre, lo digo en el libro, esto son carreras de fondo. Nosotras no somos de sprint, los sprint no valen para nada. Nosotras tenemos que construir poquito a poco, lentamente, con tranquilidad, con sosiego, con amabilidad, sin perder de vista el objetivo, pero porque también tenemos que cuidarnos. Quizás también tenemos que ser amables con nosotros. Entonces, bien, peleemos, luchemos, pero seamos amables también con nosotras y con las compañeras. Yo digo, yo este libro lo he escrito gracias a ellas. Yo jamás hubiera escrito el libro sin mis compañeros. Bueno, no es tanto una pregunta como lo primero agradecimiento, porque todo lo que habéis comentado es súper interesante y también recoges el trabajo de muchas compañeras, que eso siempre mola. Y también queríamos un poco en ese que dices que necesitas dirigirte a alguien, ¿no? Cuando escribas ese libro. Pues también queremos que sepas, aquí, las que estamos aquí, trabajamos todas divulgadoras arqueológicas, y libros como estos ayudan a que nuestro trabajo sea mucho más fácil, porque estamos deseando hablar de mujeres. De hecho estamos ahí siempre revisando guiones para que haya tías, porque todo el rato son tíos y solo evolucionan ellos, ¿no? Y también no solo porque nosotros y nosotras en este caso queremos hablar de mujeres, sino porque cuando todos esos niños vienen, que son muchísimos, nos preguntan, ¿y ellas dónde están? Porque todo el rato estamos viendo hombres, ¿no? Y es como, porque estamos trabajando en ello, y gracias a que hay gente como muchas de las que estáis en esta sala, que somos muy fans que estamos aquí, muchas de las que estáis, pues que sepáis que vamos a coger ese testigo y que lo vamos a utilizar. Muchas gracias. Pues no sabes lo que me alegra, lo que me dice. Muchas gracias, de verdad. Pues si no hay más palabras públicas, ¿no? Después privadas, todas las que queráis, porque está aquí a vuestra disposición,
os parece, pues acabamos aquí. Agradeceros, ¿no?, que hayáis estado con nosotras y darle la enhorabuena otra vez a Marga y a su editora, que ha huido, pero estaba aquí. Pero bien, ha huido, pero bien. Y bueno, y yo realmente espero que haya una segunda edición y un segundo volumen, porque ya has visto que, bueno, ya lo sabías, pero bueno, un poco lo que queríamos también nosotros era decir es que hay mucha materia, mucho que explicar y bueno, puede ser el principio de una serie, ¿no? Y que, como decía, ¿no?, necesaria y útil, ¿vale? O sea que muchas gracias y muy buenas tardes.